850.000 millones de dólares en pérdida para todos los venezolanos. No importa si son militantes o no del Partido Socialista Unido de Venezuela, si militan o no en Patria para Todos, si militan o no en el Partido Comunista de Venezuela, si militan o no en 20 Venezuela o en cualquiera de las organizaciones que la oposición ha construido. Se trata de una afectación por igual para todos los venezolanos. Mientras que el recorrido de los supertanqueros saliendo de los puertos venezolanos está a solo 5 días. Y por lo tanto, es una situación de ganar-ganar para los intereses de los Estados Unidos y para los intereses de los venezolanos. Nosotros estamos vendiendo más petróleo de lo que en algún momento anterior habíamos hecho. Y por lo tanto estamos en un juego, repito, de realpolitik. Es una situación de ganar-ganar. Esto es difícil de entender. Es difícil de entender. Y es tan difícil porque esta situación ya ha ocurrido en otros momentos. Porque no hay futuro sin historia. Esto es Así lo vemos por AN Televisión. Llevan casi 3 meses desde los acontecimientos del 3 de enero. Y por supuesto es necesario hacer un balance de lo que hemos recorrido en este lapso. La lógica de lo que sucedió el 3 de enero estaba asociado esencialmente con un manual que han venido ejecutando desde los Estados Unidos de descabezamiento de gobiernos que no necesariamente se alinean a los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Sin embargo, Venezuela, en concordancia con lo que ha sido su tradición histórica, no encaja dentro de los planes de los que pretenden de alguna manera verla subsumida y sometida. Así lo hicimos durante casi 100 años cuando el europeo irrumpió en este territorio en 1498. La resistencia duró hasta 1596. Así lo hicimos durante todo el siglo XX, con casos como el de Cipriano Castro o la actitud heroica de Isaías Medina Angarita peleando por una ley de hidrocarburos que dignificara a los venezolanos a través del aprovechamiento de los recursos del petróleo. Y así lo volvimos a hacer con Chávez, y Nicolás siguió esa senda. De tal forma que esa estrategia que funcionó para generar el caos y el cambio de régimen en Irak del Saddam Hussein, o en la Libia de Muammar Gaddafi, o en Afganistán o en la Siria de Bashar al-Assad, aquí no funcionó. Es cierto, nos duele profundamente el secuestro del compañero Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Pero a partir de ahí, nosotros hemos desarrollado lo que un teórico denominó la antifragilidad, que es mucho más allá del característico categoría que utiliza la psicología política de resiliencia, porque la resiliencia es ante una afectación mantenerse en pie. La antifragilidad es ante una situación de caos, aprender de esa situación de caos y avanzar. Y eso es lo que hemos hecho los venezolanos con ese triunvirato mágico de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Ante el secuestro de Nicolás y de Cilia, ante lo que eso significó en términos de la institucionalidad se recupera. Y no solo que se recupera y se mantiene, que es en lo que consiste la antifragilidad, sino que además da un paso acelerado hacia adelante. Un paso que tiene que ver con el poder legislativo, que tiene que ver con la articulación de los poderes públicos en Venezuela. La ley de amnistía, la ley de aceleración de procedimientos administrativos, la ley orgánica de hidrocarburos, la ley de minas que está en este momento en discusión, son todas leyes que buscan de alguna manera un reacomodo. Es como si tuviéramos un cubo de Kubrick y en el cubo de Kubrick buscamos que los colores encajen de nuevo ante un hecho aparatoso como fue el del 3 de enero. Otra sociedad pudiera haberse quedado en la lamentación. Otra sociedad pudiera haberse concentrado en una confrontación sin sentido que hubiese arrastrado al todo a una situación caótica. Los venezolanos decidimos pasar por encima del caos que pretendió imponerse. Los venezolanos hemos ido más allá de la muy tarareada resiliencia y hemos construido esa antifragilidad que permite entonces un avance. La ley de amnistía, por ejemplo, es una ley
que no es una ley para el olvido. No significa que la institucionalidad judicial olvide a los que cometieron delitos de lesa humanidad. Lo que significa es que los venezolanos tomamos la propia determinación a través de una acción muy bien direccionada por la compañera Delcy Rodríguez y que encabeza en el caso específico el compañero diputado Jorge Arreaza, ex canciller, de buscar llamar a todos. No se trata simplemente de un olvido, se trata es de abrir una oportunidad para los que atentaron contra la estabilidad del sistema, buscar la forma de coincidir, no que desaparezca la diferencia, no que ellos se vuelvan revolucionarios como lo somos nosotros, sino que sencillamente acepten que hay unas reglas del juego que pueden permitirnos, dentro de la diferencia, convivir. Pero no es esa la única ley. La Ley Orgánica de Hidrocarburos es una ley pensada esencialmente por el presidente Nicolás Maduro, buscando de alguna manera sobrellevar la asfixia y el impacto que las medidas coercitivas unilaterales han generado en la sociedad venezolana. Estamos hablando de más de 850.000 millones de dólares en pérdida para todos los venezolanos. No importa si son militantes o no del Partido Socialista Unido de Venezuela, si militan o no en Patria para Todos, si militan o no en el Partido Comunista de Venezuela, si militan o no en 20 Venezuela o en cualquiera de las organizaciones que la oposición ha construido. Se trata de una afectación por igual para todos los venezolanos. Estamos hablando que cada venezolano, de los más de 32 millones de venezolanos que somos, desde el recién nacido hasta los que están en la tercera edad, hemos perdido más de $19.000 de ingreso per cápita anual, que hubiese permitido un desarrollo, que hubiese permitido la mejora de una condición. Y ante eso es responsabilidad de todos los venezolanos, pero es una mayor responsabilidad de aquellos que tenemos de alguna manera que cumplir funciones de gobierno, buscar atender la situación. Y eso es lo que hace la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Porque la presidenta Delcy Rodríguez anunciaba en su mensaje el 15 de enero que nosotros estamos extrayendo 1.200.000 barriles. De esos 1.200.000 barriles, Chevron tiene una licencia de OFAC de 850.000 barriles. Significa que estábamos exportando 350.000 barriles que, escudados en lo establecido en la ley antibloqueo, permitía, por lo tanto, comercializar. Pero no era una comercialización normal. Estábamos perdiendo entre 15 y 30 dólares por barril, porque para evitar las medidas coercitivas unilaterales, esas compañías de muy diversa composición en términos de país tenían que de alguna manera correr unos riesgos, y en compensación el gobierno del presidente Nicolás Maduro, para de alguna manera permitir esa venta de petróleo, terminaba vendiendo el petróleo por debajo del precio del mercado. Con la Ley Orgánica de Hidrocarburos y esta nueva relación, que sin duda no es totalmente fluida, pero es una relación que debemos comprender como una estrategia de realpolitik, de política real, que permita a todos los venezolanos mejorar sus condiciones. Porque, y esto hay que entenderlo, para poder elevar el ingreso del venezolano hay que elevar la producción petrolera. Y eso significa una meta del plan Reto Admirable 2026 que dejó el presidente Nicolás Maduro, ya establecido en noviembre del año 2025. Era llegar a 3 millones de barriles de petróleo para el año 2030. ¿Y cómo llegamos a 3 millones de barriles de petróleo si no logramos de alguna manera incentivar inversiones? Porque para llegar a 3 millones de barriles de petróleo necesitamos poner totalmente operativo los más de 15.000 pozos que ya existen en el país. Y eso significa una inversión entre 1 a 1.5 millones de dólares por pozo. Esos son más de casi 30.000 millones de dólares que se necesitan. Pero además, aún reactivando esos casi 15.000 pozos que tenemos, hace falta reactivar otros 4.500 pozos nuevos, en donde hay que invertir en infraestructura. Eso hace que cada pozo nuevo necesite una inversión entre 10 y 13 millones de dólares. Eso hace más de 45.000 millones de dólares que el Estado venezolano no tiene, que necesita atraer una inversión. Pero para atraer una inversión tenemos que buscar
una negociación, que es en lo que estamos, con el gobierno de Estados Unidos, con la OFAC, para impedir que las medidas coercitivas unilaterales afecten a esas compañías. Si de lo que se trata es lograr el bienestar de todos los venezolanos, sin distingo de su posición ideológica, si lo que se trata es que el gobierno que en este momento encabeza la compañera Delcy Rodríguez logre tener ingresos por concepto de venta de petróleo, y de lo que se trata es que Estados Unidos, ante la situación que está ocurriendo en el Medio Oriente, necesita petróleo porque el estrecho de Hormuz está cerrado, porque el flujo de petróleo que por ahí surte, que es el 25% del mercado energético mundial en este momento, está colapsado. Eso significa, por lo tanto, que los Estados Unidos están mirando hacia Venezuela. Y mirar hacia Venezuela es sentarse en la mesa de negociación. Es hablar de tú a tú con Trump. Pero no es hablar de tú a tú con Trump y con el secretario de Energía y Petróleo de tal forma que todo el mundo se dé cuenta de esa negociación que está ocurriendo, sino que es una negociación sumamente delicada. Es caminar sobre una sinuosa línea que tiene una fragilidad terrible y que al final romper esa fragilidad significa afectar a todos los venezolanos. Por lo tanto, la presidenta Delcy Rodríguez y todo su gabinete tiene que caminar por esa línea tan fina, tiene que negociar con alguien que no es que haya tenido una epifanía y ahora entiende que el chavismo es un fenómeno político que tiene derecho a subsistir y que tiene un proyecto de país, sino que la realpolitik, ante la situación de conflicto que en este momento está ocurriendo en el mundo, les hace entender que Venezuela es un proveedor seguro de petróleo. Cerrar el estrecho de Hormuz significa que el recorrido que hacen los supertanqueros de 45 días para llegar, bien pasando por el estrecho Bab el-Mandeb que controla Yemen y luego hacia el canal de Suez y de ahí hacia el Mediterráneo y de ahí a las refinerías que están en Alemania, que están en Italia, que están en Francia, que están en Reino Unido, o terminar de completar el recorrido de 45 días hasta las refinerías del New Orleans, en este momento está colapsado. Mientras que el recorrido de los supertanqueros saliendo de los puertos venezolanos está a solo 5 días. Y por lo tanto es una situación de ganar-ganar para los intereses de los Estados Unidos y para los intereses de los venezolanos. Nosotros estamos vendiendo más petróleo de lo que en algún momento anterior habíamos hecho. No han terminado las medidas coercitivas unilaterales, no hay duda, pero hay una flexibilización, no porque el gobierno de Trump, insisto, haya tenido una epifanía y comprenda que la revolución bolivariana tiene derecho a existir. No, eso no ha ocurrido. Lo que ocurre es que el balance político y geoestratégico que hacen los que acompañan al gobierno de Trump y ante la situación que está ocurriendo en este momento, ante el conflicto que ocurre en la zona del Medio Oriente, permite que Venezuela sea lo que fue durante la Segunda Guerra Mundial, un proveedor seguro de petróleo. Yo debo recordarles a ustedes que la operación de los aliados que terminó con la derrota de Alemania entre 1944 y 1945 fue posible por el petróleo venezolano. Y eso también explica por qué los alemanes con el almirante Nimitz entre 1941 y 1944 realizaron más de 130 operaciones, ubicando más de 30 submarinos alemanes U-Boot intentando boicotear el flujo de petróleo que desde San Lorenzo en el lago de Maracaibo, pasando por Aruba, Curazao y Bonaire, iba a nutrir de petróleo y fuel oil a los aviones y a los barcos que estaban en plena ofensiva militar contra la Alemania nazi. Así como entre el 41 y el 45 nosotros fuimos un proveedor seguro de combustible, en este momento volvemos a tener ese papel. Solo que hay una diferencia. Esa diferencia que utilizó el presidente Isaías Medina Garita para negociar una ley orgánica de hidrocarburos en su momento es la misma diferencia que está utilizando la presidenta Delcy Rodríguez, el compañero Orlando Camacho, que dirige la Comisión Permanente de Energía y Minas, el compañero Carlos Gamarra, diputado, que dirige la Subcomisión de Minas,
o el compañero Omar Farías, que dirige la subcomisión de hidrocarburos, para negociar unos acuerdos que permitan que nosotros elevemos la producción de petróleo, vendamos más petróleo, tengamos más ingresos y con esos ingresos direccionemos dos acciones políticas muy concretas. Un fondo especial para permitir un ajuste de los sueldos y salarios, que es uno de los temas sobre el cual ha tenido mayor incidencia las medidas coercitivas unilaterales, y una segunda línea que permita una inversión en infraestructura necesaria: salud, educación, transporte, petroquímica, industrias pesadas, industrias agroalimentarias, desarrollo económico. Y por lo tanto estamos en un juego, repito, de realpolitik. Es una situación de ganar-ganar. Esto es difícil de entender. Es difícil de entender. Y es tan difícil porque esta situación ya ha ocurrido en otros momentos. En 1917, la revolución bolchevique derroca al zar Nicolás II en el antiguo imperio ruso. Y Lenin, Vladimir Ilich Lenin, encabeza la revolución bolchevique e inmediatamente franceses, alemanes e ingleses invaden Rusia. Y Lenin entiende la inutilidad de un sacrificio heroico peleando contra tres grandes potencias sin que existiera el ejército rojo que hoy tiene Putin o que en su momento lució Joseph Stalin. Y Lenin firma un acuerdo cediendo Lituania, Estonia y Lituania. Cede Ucrania, cede el límite de Polonia con Rusia y entra a un proceso de reforzamiento. Lenin aplica lo que él denominó paciencia estratégica y lo que Sun Tzu, 2000 millones de años antes, había dicho que era buscar una pelea cuando tengas la seguridad de que podías ganar. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Estamos evitando un sacrificio inútil que pudiera sumir a toda la sociedad venezolana en un caos. Lo estamos evitando, y por eso la Ley Orgánica de Hidrocarburos apertura al capital transnacional, permite que el Estado siga controlando, crea unos fondos especiales, crea una inversión para las zonas alrededor. Y exactamente es lo mismo que está creando la nueva Ley Orgánica de Minas. Porque Venezuela, y esto es importante que lo digamos, es una tierra privilegiada, no solo por la calidad humana que tenemos los venezolanos, no solo por la carga heroica de la sangre caribe y lo que significó nuestro ejército libertador en un momento determinado, no solo por lo que el gigante Chávez representó y ese otro gigante que es Nicolás en términos de dignidad representa, sino porque este país es un país que tiene grandes recursos naturales, que tiene una gran calidad humana y que tiene una posición geoestratégica en el juego mundial. Y eso es lo que nos obliga a entender el papel que nosotros tenemos en medio de estas circunstancias. Y es por eso que la Ley Orgánica de Minas hace algo interesantísimo. Sabemos los venezolanos, los que estudiamos el tema de la geoestrategia, que de los 36 minerales de tierras raras que existen en el mundo, Venezuela tiene 26. Sabemos que en el arco minero del Orinoco hay 17 de esos 26. Pero lo que no sabemos hasta ahora es la cantidad de recursos de minerales de tierras raras que tenemos. Y la nueva Ley Orgánica de Minas autoriza, a través de una superintendencia de minas, crear un mapa geológico de recursos estratégicos. Permite hacer un levantamiento que le facilite al gobierno venezolano realizar políticas prospectivas de acuerdo a la cantidad de recursos que dispone. Sí tenemos algunos datos. Sabemos que en el arco minero hay recursos por más de 3 trillones de dólares. Hay recursos mineros extraordinarios en esos 111.000 kilómetros que están en el estado Bolívar. Pero no sabemos en detalle cuánto tenemos de torio, de coltán y de la cantidad de minerales de tierras raras que son necesarios para la industria electrónica. Pero lo que sí sabemos es que tenemos derecho a administrarlo y entramos en un juego geopolítico sumamente interesante. Y esto también significa que entendamos lo que significan estas leyes, por lo tanto. Es un intento de generar una paz interior que nos permita a nosotros mantener la estabilidad, mantener el gobierno, mantener la gobernabilidad, establecer
los mecanismos de negociación que permitan el retorno del presidente Nicolás Maduro y de Cilia. Y permitir el retorno significa mantener el gobierno, mantener el orden y por lo tanto negociar. Y es lo que estamos haciendo. Es lo que hizo Lenin. Es lo que hizo Ho Chi Minh en 1954, cuando firmó en Ginebra un acuerdo que en el paralelo 17 dividía Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Es lo mismo que hizo Bolívar en noviembre de 1820, cuando después de 10 años de guerra inclemente, de guerra a muerte, desde 1810, firmó un armisticio con Pablo Morillo que había arrasado a buena parte de la población. ¿Es criticable hacerlo? Es criticable lo que hizo Lenin, que permitió que la Rusia perviviera y se transformara en esa Rusia potencia. Es criticable lo que hizo Ho Chi Minh en 1954 en aceptar dividir el territorio y luego imponerse 20 años después, no solo a los franceses, a los ingleses, sino a los norteamericanos. Es criticable lo que hizo el Libertador firmando un armisticio que permitió rearmar al ejército, prepararse para Carabobo, prepararse para la batalla naval del Lago, prepararse para la campaña del sur y terminar derrotando al Imperio Español. La historia nos dice que no es criticable. La historia nos dice que dar un paso atrás en un momento determinado es prepararse para avanzar con toda la fuerza y la determinación que nos ha caracterizado. Y es eso precisamente lo que hacemos. Porque al final, y con esto termino, se trata indudablemente de hacer aquello que decía José de San Martín: todo es lícito por la patria, menos perder. Esto es Así lo vemos por AN Televisión.